Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta nueva oportunidad que voy a grabar. Señor, que sea tu voluntad y todo lo que se habla aquí sea conforme a tu sagrada escritura, Señor. Gracias por esas almas que aceptan el mensaje y por aquellas que no también, Señor. Te doy gracias por esas almas igualmente. Señor, que estas pequeñas reflexiones que estoy subiendo para este canal de Santo Católico Romano puedan llegar, Señor, como olor fragante de ti, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y aquí continuamos pues, queridos amigos y seguidores de Santo Católico Romano. Vamos a ver, y voy a empezar con Mateos 28. Mateos 28, a partir del verso 16, la gran comisión. Vamos a leer la palabra bajo la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y dice así, Mateos 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra del Señor Jesús. Amén. Bueno, rápidamente voy a estar leyendo más que todo comentarios con mi video anterior con respecto a ello. Vamos a ver si un cristiano se hace cristiano por decir yo soy cristiano, o que los hechos o acciones que nosotros hagamos hablen más que lo que nosotros podamos decir, porque podemos decir un montón de cosas, pero con nuestros actos decimos todo lo contrario. Muy bien, vamos a ver algunos comentarios rápidamente. Aquí está uno que en su perfil de ahí de YouTube dice evangélicos de, esto fue hace 6 días, ahí lo vamos a ver, y lo que suelta es una risa, no dice nada de la palabra del Señor. Jimmy Hoskin, hasta te pones de erudito ahí con tus libros, y también se ríe. Estos son algunos comentarios del video que subí anteriormente. Vamos a ver otros comentarios rápidamente. Vamos a ver el propio dueño del canal al cual estoy enviando el mensaje. Dice Santo Católico Romano, hace 3 días. Luis Infante, dices que la iglesia verdadera se guía por la Biblia y no por los romanos. Pues déjame decirte que la Biblia fue hecha por los romanos. Y la Biblia dice que el pilar de la verdad es la iglesia. Cuando escribas un comentario, fíjate lo que escribes. Dice, bueno, vamos a ver si eso que dice es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver tus comentarios, Santo Católico Romano. Vamos a ver si es cierto que los romanos fueron los que hicieron la Biblia. Voy a leer otra vez el comentario y dices las siguientes palabras. Dices que la iglesia verdadera se guía por la Biblia y no por los romanos. Pues déjame decirte que la Biblia fue hecha por los romanos. Y la Biblia dice que el pilar de la verdad es la iglesia. Cuando escribas un comentario, fíjate lo que escribes. Pone fue hecha. Tú no sabes lo que es gramática y escribes unas cosas que dice que fue hecha. Entonces vamos a ver si es verdad que la Biblia fue hecha por los romanos. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y usted dígame, ¿cuáles eran los santos hombres de Dios en la época? Judíos, una raza. Así que no diga que la Biblia fue hecha por los romanos. Vamos a ver también en el capítulo 11 de los Hechos 25-26. Vamos a ver esos 2 versículos y dice de la siguiente manera. A ver si la Biblia fue hecha por romanos. No diga eso. Dice Hechos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, o sea, Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia,
y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quiénes eran los discípulos? Judíos. Este mismo Pablo, de nacionalidad después romana, pero eran judíos. Esos son los santos hombres de Dios. La palabra no fue hecha por ningún romano. Vamos a ver más comentarios. Dice Armando García: todo lo que te dije es bíblico. ¿Quieres las citas bíblicas? De algo servirá. Para ser parte de la iglesia se necesita el bautismo, no leer la Biblia. Lee 1 Corintios 12:12. Primero dice que no lea y después dice que sí lea. ¿Cómo es eso? Vamos a ver si no hay que leer la Biblia, pues. Vamos a ver Juan 5:39. Y dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí tenemos un verso que te habla acerca de que sí hay que leer la Biblia. Vamos a ver otro texto en Apocalipsis 1:3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay tres cosas aquí, no me equivoco. Dice: bienaventurado el que lee, la primera, y los que oyen, la segunda, las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tres cosas hay ahí. Dice que no lea, y después dice que si lea. ¿Cómo es eso? Decídase. Pones otro comentario: que yo te he dicho que ustedes sí tienen a María por encima del mismo Jesucristo. Y eso no lo digo yo, eso lo hacen ustedes por práctica. Eso no lo estoy diciendo yo. Y tú pones: oye, ¿y quién dijo que la Virgen es mayor que Cristo? ¿Y cómo permaneces en Cristo? Leyendo la Biblia. Pues eso es una herejía, porque Cristo dijo: el que come su carne y bebe su sangre permanece en él. No dijo que el que leyera la Biblia. Ya te leí esto que dice: ¿cómo permaneces tú en Cristo entonces? Porque dices: yo soy cristiano y estoy en Cristo, y usted no lee la palabra. Oye. Bueno, le vuelvo y le leo el libro de la Revelación, en su capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No diga eso, que no hay que leer la Biblia. Por eso usted tiene un concepto equivocado de qué es el cristianismo. Esto no es por decir yo soy. Después pone: respecto a la Virgen deberías aprender qué significa la llena de gracias y pedir su intercesión. Es voluntario. Cristo la dejó como nuestra madre. Y Juan lo confirma en Apocalipsis 12:17. Nadie te obliga a pedir su intercesión, ni nadie nos condena a los católicos por pedirla. Bueno, usted sabe que esto es un libro de revelación y se está cumpliendo en estos tiempos y es poquito. ¿Cómo usted dice eso? Y de paso que no lee la palabra y mandas textos bíblicos. Decídase, o se lee o no se lee la Biblia. Vamos a ver qué más comentarios hay por acá. Me pones Armando García mismo: no me extraña que todo lo malinterpretes. El Antiguo Testamento es judío y el Nuevo Testamento es cristiano. La ley judía, aunque nos deja mucha enseñanza, solo es una sombra del Evangelio de Cristo. La Torá es la instrucción a Israel, el Antiguo Testamento. Instrucción a Israel, Torá, hebreo. Y son profecías con respecto a la venida del Mesías. Así que no diga que eso es una sombra. Como usted tiene el entendimiento enternecido, dice eso. Muy bien, Santo Católico Romano. Tienes un video allí en YouTube que lo vi hoy precisamente. Y hablas ahí acerca de un pastor. Bueno, y agarras un texto bíblico y te justificas por eso. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno no lo puede leer bajo un concepto ideológico. Y Roma, la secta católica romana, triste que lo diga así, pero es una secta porque es una apóstata de la fe. Hace cosas y prácticas en contra de la palabra de Dios y tú lo ves bien. Y como tú tienes una postura, o sea, una ideología, que tú eres católico, tú crees que la palabra de Dios es católica romana. No, es como que yo diga también, porque yo soy cristiano evangélico, llevo esa etiqueta, yo en mi postura, en mi posición, yo voy a decir la palabra de Dios es cristiana evangélica. No. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Esa está por encima de cualquier etiqueta. La etiqueta la lleva usted y la etiqueta la llevo yo. Pero más allá de esas etiquetas, somos cristianos. Y usted lastimosamente no lo es. ¿Por qué? Porque usted hace cosas y busca con lupas personajes
que apoyen su ideología. No. Esto no es cuestión de buscar ideologías o apoyarme en una persona porque está en esa posición. No. Déjenme le cuento que en ese video habla de esa persona y qué hacía Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a los apóstoles de Jesús. Él fue el último apóstol, de hecho. Y él asolaba la iglesia. Y consintió la muerte de Esteban, si usted no lo sabía. ¿Y quién fue después? El gran Pablo. Porque Cristo no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Los sanos no necesitan de hospitales, lo dijo Jesucristo, sino los enfermos. Te apoyaste en este texto bíblico que está en 1 Timoteo 3, que dice requisitos del obispo. Y eso lo escribió Pablo. Y vamos a ver qué dice. Capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora usted, déjeme decirle que Pablo era un asesino antes. Pablo entonces, ¿es irreprensible o no? Entonces Pablo, hay que reprocharle entonces que él era un asesino. Y usted hace eso, porque Cristo vino por injustos y pecadores, no por los sanos. Bueno, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, dice, hospejer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Imagínense diciendo Pablo, el que asolaba la iglesia, eso después a Timoteo. Entonces hay que reprocharle entonces a Saulo de Tarso. Así que usted tiene un concepto ideológico y usted busca cómo hacer caer a la otra persona con la misma palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer? Arrepiéntase, Santo Católico Romano. Bueno, para finalizar vamos a buscar otra vez la Gran Comisión. Se la leo, Santo Católico Romano. Mientras usted está sentado en una computadora con una cámara grabándose, hay millones de almas en pueblos, ciudades, comunidades enteras padeciendo de cosas y usted se graba achacándole cosas a los demás y usted no se está viendo a sí mismo. Y dice la Gran Comisión en su capítulo 28 versos 20, dice Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién nos enseñó? El Señor Jesús. Bueno, Dios bendiga a tus seguidores. Hay uno por ahí que también me posteó que no me hiciera caso, que no me dieras publicidad porque yo estoy buscando formar una secta. Amigo, dígame qué es una secta. Usted tiene que tener base en lo que está diciendo. Usted dice eso porque usted también es ideológico y usted cree que con esas palabras que dice, usted tiene la batalla ganada. La batalla no es contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra usted, no es contra mí, no es contra ninguno que esté en esta tierra, sino contra el adversario de Dios. Pero bueno, de paso que no tienen palabra. Y ahí van a ver en los comentarios, lo voy a postear también por aquí, por este ladito. Ahí lo vamos a ver. Y busquen de la Biblia, busquen la palabra del Señor, investiguen, indaguen, y cuando vayan a hacer un comentario, háganlo con base bíblica. No lo digan de su propia boca porque no dicen nada al final. Dicen esto de su propia opinión, eso también lo dice la palabra en el Antiguo Testamento, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dios los bendiga. Este segundo video que te estoy haciendo, corto, conciso y preciso. Chao, chao. Los Borgia se convirtieron en una de las familias españolas más influyentes y poderosas del continente europeo. Descubre su fascinante historia plagada de poder, venganza y muchas intrigas. La terrible y poderosa familia Borgia. Esta familia española alcanzó la cúspide del poder en plena transición en la Edad Media y el Renacimiento.
Rodrigo de Borgia, quien más tarde se convertiría en el Papa Alejandro VI, es el centro de esta familia que pasó a la historia como una de las más crueles e intrigantes de todos los tiempos. Rodrigo de Borgia nació el 1 de enero de 1431 en Valencia, España. El Papa Calixto III fue su tío, el cual generó una gran impresión en el joven Rodrigo, quien a la temprana edad de los 25 años fue nombrado cardenal. Desde un principio Rodrigo se caracterizó por ser un hombre extremadamente inteligente y ambicioso, cuyo objetivo principal era el de ocupar el trono papal. A través de los años, Rodrigo, quien era un brillante estratega, acumuló numerosas posesiones y riquezas. Además, contrario a la norma del celibato que debían cumplir los clérigos, Rodrigo tuvo numerosas amantes, entre las cuales se destacó una, Vanozza, con quien engendró 4 hijos, Juan, César, Lucrecia y Joffre, hijos a quienes manejó a su antojo en su vertiginoso ascenso al poder. Se dice que Rodrigo tenía una particular obsesión por su única hija, Lucrecia. De hecho, uno de los mayores rumores esparcidos en esa época fue la relación incestuosa que éste mantenía con la jovencita. Por otra parte, Juan era su hijo varón favorito, lo cual generaba profundos celos en su otro hijo, César, quien según algunas versiones asesinaría años después a su hermano y también a uno de los esposos que tuvo Lucrecia. En el año 1492, Rodrigo es nombrado papa bajo el nombre de Alejandro VI, convirtiéndose así en el número 214 de la Iglesia Católica. Se dice que Rodrigo se valió de toda clase de artimañas y negociaciones para conseguir la mayoría de los votos que lo convertirían en el hombre más poderoso de Roma. Fue entonces que prometió en matrimonio a su joven hija Lucrecia de 13 años con un hombre que le doblaba la edad, Giovanni Sforza, perteneciente a una de las familias más influyentes de Italia. A los 3 años de haberse celebrado el matrimonio, Alejandro VI anula la unión alegando impotencia de Sforza, aunque en realidad se trataba de un cambio en sus estrategias políticas. Se dice que como consecuencia de esto, Giovanni esparció el rumor de la supuesta relación incestuosa entre padre e hija. Por otro lado, también se decía que el Papa había perfeccionado un nuevo tipo de veneno llamado la cantarela, el cual era suministrado por Lucrecia a sus enemigos. Otro rumor muy conocido en la ciudad era, como ya hemos mencionado, el odio y los celos que se profesaban los hermanos Borgia, Juan y César, que se incrementaron cuando el Papa nombró a Juan como encargado de comandar al ejército papal y cuando éste comenzó a cortejar a la amante de César. Por eso existe la teoría de que fue César quien asesinó a su hermano, aunque nunca se le acusó formalmente por tal crimen. Se cree que César también fue el responsable del asesinato del segundo marido de Lucrecia, Alfonso de Aragón, dado que la familia de Aragón le impedía continuar ampliando sus posesiones. El 6 de agosto de 1503 el Papa Alejandro VI fallece a los 72 años y las causas siguen siendo un misterio. Sin embargo, muchos historiadores aseguran que se trató de un envenenamiento, ya que días antes Alejandro VI y César Borgia celebraron un banquete en la residencia del cardenal Adriano de Corneto y después muchos de los comensales enfermaron. Se dice que César quiso envenenar a alguno de sus enemigos políticos y que por error le suministraron el veneno a él mismo y a su padre. Lo cierto es que César logró superar ese percance, pero su padre, el Papa Alejandro VI, no lo logró. Así fue como terminó el periodo de una de las familias más poderosas, influyentes y temidas de toda Europa. ¿Conoces algún otro dato interesante sobre los Borgia? ¿Crees que César asesinó a toda esa gente? Sigue descubriendo los misterios de la historia suscribiéndote a nuestro canal. El Papa Francisco atendió una de las visitas más difíciles de un líder latinoamericano desde que es Papa. En el Palacio Apostólico recibió a Nicolás Maduro, nuevo presidente de Venezuela, un país que atraviesa una difícil situación social y política tras la muerte de Hugo Chávez. Sin embargo, el encuentro fue muy cordial y estuvo marcado por la locuacidad del líder político y las bromas del Papa. Nicolás Maduro no ocultó su emoción al conocer al Papa. Buen día, señor presidente. Qué bueno saludarlo y conocerlo. Me impresiona mucho. Durante los 20 minutos del encuentro privado, el presidente venezolano y el Papa hablaron sobre la situación del país tras la muerte de Hugo Chávez. En la conversación se abordaron temas como la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico y sobre la pobreza. También hablaron sobre el papel de la Iglesia y las obras de caridad que promueve en Venezuela. Pero el tono fue muy distendido y tanto el presidente Maduro como el Papa bromearon durante la conversación. Es más delgado de lo que se ve en la foto. También durante los saludos de la delegación que acompañaba a Nicolás Maduro hubo lugar para las bromas. La almiranta, primera almirante de la Armada venezolana. Su santidad, honor. Y ministra del despacho. ¿Puedo besar el anillo? Rece por mí. Cuando reza a favor, no contra. Claro. Siempre a favor.
El Papa recibió como regalos una imagen de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, una litografía de Bolívar y una escultura del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres que trabajó en Caracas y del que está abierto su proceso de beatificación. Regaló a Nicolás Maduro una pluma blanca de los museos vaticanos y el documento de Aparecida. Agarra el índice, el capítulo que le interesa, léaselo. Esto vale la pena. Yo estuve en la comisión de redacción y creo que es un grito latinoamericano. Al finalizar el encuentro, el Papa Francisco bendijo al presidente venezolano realizando la señal de la cruz en su frente.